Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo. Fe y resurrección. Ese es el tema de este video. Vamos a estar hablando acerca de la resurrección de los muertos y cómo esta resurrección es de vital importancia para la fe cristiana. El apóstol Pablo dijo que si no hay resurrección, vana es nuestra fe. Vamos a ver lo que nos dice Primera de Corintios capítulo 15, donde se habla acerca de la resurrección de los muertos. Y comienza haciendo una síntesis de lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo resucitó de entre los muertos de manera física y corporal. Y que apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero yo no, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Haciendo referencia a Himeneo y Fileto, que decían que ya la resurrección se había efectuado. ¿Cómo es eso de que ya no hay una resurrección de muertos? Pregunta el apóstol Pablo. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. O sea, si no hay una resurrección física, corporal, una resurrección de la carne, una transformación, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Creemos en algo que no es real. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. O sea que si no hay una resurrección de los muertos, entonces Cristo no resucitó. Vana es nuestra fe. Somos falsos testigos. Estamos anunciando algo que no es real. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Porque no hay salvación entonces. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Cristo sí resucitó de entre los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Cristo sí se levantó de entre los muertos al tercer día. Físicamente, ese cuerpo que estuvo sepultado por 3 días resucitó.
y luego apareció a los apóstoles, y luego en una ocasión a más de 500 personas. Y 40 días después de su resurrección, ascendió a los cielos. Eso es lo que nos enseña las Escrituras. Eso es lo que la iglesia cristiana ha creído desde el principio. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Cristo es quien trae la resurrección de los muertos. Su resurrección garantiza nuestra resurrección en el día final. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida, en su parusia, en su segunda llegada. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que está sujeto a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? ¿Por qué estamos arriesgando nuestras vidas? Dice el apóstol Pablo. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Él batalló contra fieras, sufrió persecución, fue golpeado. Pero algunos dicen que no hay resurrección. Entonces, ¿qué le aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Si no hay una resurrección de los muertos en el día final, estamos condenados. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de los aves. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Una es la gloria del sol, otra la de la luna y otra la de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho por el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo.
cual el terrenal, tales también los terrenales, y el cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial en la resurrección. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, a tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. ¿Por qué no es en vano? Porque un día el Señor volverá. Y en ese día los muertos resucitarán. Todos aquellos que durmieron en Cristo, todos aquellos que son muertos en Cristo, se levantarán de sus tumbas. Los sepulcros se abrirán y los cuerpos serán transformados en cuerpos glorificados, incorruptibles e inmortales, cuando suene la final trompeta. Y esto no es algo simbólico, no es algo alegórico, no es algo que se cumplió en el pasado. Es algo que será literal, que tendrá un cumplimiento literal, así como Jesucristo padeció, murió y resucitó corporalmente y físicamente de manera literal. Así también la iglesia resucitará de entre los muertos. La tradición cristiana siempre ha creído que así como el Señor Jesucristo pasó su tribulación cuando fue crucificado, así también como Él resucitó, la iglesia resucitará de manera literal. Muchos han llevado la resurrección a otras interpretaciones simbólicas. Otros como Himeneo y Fileto enseñan que la resurrección ya se dio, que ya estamos en cielos nuevos y en tierra nueva, que la resurrección es simplemente pasar de este estado físico, morir y pasar al estado eterno. Pero eso no es lo que creía la iglesia, eso no es lo que enseñaba el apóstol Pablo. Ellos creían en una resurrección literal, física. Cuando suene la trompeta, los muertos resucitarán. Los muertos en Cristo serán reunidos con el Señor a la final trompeta. Y eso es lo que cree la iglesia cristiana. Toda enseñanza que contradiga la resurrección de los muertos en Cristo de manera literal, la resurrección de la carne, es una herejía. Toda enseñanza que lleve una comprensión diferente a la que enseñaron los apóstoles y los discípulos de los apóstoles es una herejía. Porque todas las herejías tienen su base bíblica, pero distorsionada, llevando
una idea y una comprensión diferente a lo que enseñaron los apóstoles, a lo que enseñó Cristo, a lo que enseñaron los profetas del Antiguo Testamento. La resurrección es de vital importancia para nuestra fe. Sin resurrección, nuestra fe es vana. Sin resurrección, no hay propósito para creer. Eso es lo que nos enseñó el apóstol Pablo. Pero nosotros creemos en la resurrección. Creemos que así como Cristo se levantó de entre los muertos, nosotros también lo haremos en el día final. Esto ha sido todo por este video. Que Dios les bendiga, que Dios los guarde. Y nos vemos este miércoles, si Dios lo permite, donde estaremos en vivo hablando sobre sectas en una edición de Tertulia. Dios les guarde.